Muy buenos días, bienvenidos al segundo día de actividades del webinar Una Agenda para el Desarrollo de Baja California. El día de hoy tenemos como tema central la integración económica México-Estados Unidos en la región de Baja California. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Eduardo Mendoza y al doctor Eliseo Díaz, a nombre del gobernador del estado de Baja California, el licenciado Bonilla, a nombre del secretario de Educación, maestro Catalino Zavala, y en nombre del director general del COSIT, el doctor Abraham Orozco Lascano. Les damos muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Voy a proceder a dar lectura a las semblanzas de los expositores que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, tenemos al doctor Jorge Eduardo Mendoza Cota, quien es doctor en Economía por la Universidad de Utah. Actualmente es profesor investigador del COLEF y está adscrito al Departamento de Estudios Económicos. Entre sus principales distinciones se encuentra el ser miembro del Comité Técnico de Evaluación de la Calidad de las Actividades de Investigación Socioeconómica y Política para el Financiamiento Público a las Agrupaciones, y también es miembro del Consejo Académico del Colegio de la Frontera Norte y miembro consejo de la redacción de la revista de Economía UADI. Sus líneas de investigación son integración económica México-Estados Unidos, crecimiento económico regional y mercados de trabajos. Les damos una cordial bienvenida al doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos la presencia del doctor Eliseo Díaz González. Él es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte y está adscrito al Departamento de Estudios Económicos. Sus líneas de investigación son economía internacional, migración y comercio y mercado internacional. Y por supuesto también quisiera dar un agradecimiento al COLEF y a su presidente, el doctor Alberto Hernández Hernández, por todas las facilidades para la realización de este webinar. Una vez habiendo terminado con el protocolo, le cedemos los micrófonos al doctor Eduardo. Adelante, señor, con su presentación. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica. Pues el día de hoy tenemos planteado hacer un análisis del mercado laboral y del comercio, particularmente del estado de Baja California, y cómo este estado se ha integrado a la economía de Estados Unidos y cuáles han sido los impactos que esto ha tenido, y sobre todo trabajando la coyuntura actual donde tenemos este fenómeno de la pandemia que pues ha trastocado mucho de las tendencias que había en la economía y en el mercado de trabajo de Baja California. Estos temas son pues temas que se trabajan en el Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte. Nosotros en el departamento tenemos 3 líneas de investigación fundamentalmente, que una es economía internacional, otra es economía laboral y la tercera es economía regional. Todas ellas enfocadas, si no exclusivamente, pero sí enfocadas bastante al fenómeno de la integración económica, particularmente de la frontera y de México con los Estados Unidos. Entonces, esto es más o menos la idea general de lo que vamos a hacer el doctor Eliseo Díaz y yo. Me toca a mí en primer lugar hacer digamos, un análisis y una descripción de cuál ha sido el impacto del COVID-19 digamos, en el estado de Baja California y en el proceso de integración que tiene pues, con la economía de Estados Unidos, particularmente de California. Para ello, antes que nada, voy a hacer una pequeña, digamos, semblanza de cuál es la situación de la economía en México para poder situar dónde está Baja California. Es importante no aislarlo de toda la economía. Entonces, y posteriormente analizaré, pues, qué es lo que está sucediendo en la economía de Baja California, particularmente en lo que corresponde al sector laboral, que es muy importante, obviamente, estudiarlo. Básicamente la integración económica, el COVID-19 y la situación laboral en Baja California sería digamos, el gran tema que estaríamos tratando. Y en primer punto, pues me gustaría señalar que, de manera así general, qué es lo que ha pasado con el COVID-19 en la economía mexicana. Y como lo sabemos, todo el año 2020 pues fue digamos, un golpe brutal a la economía del país.
¿Por qué? Pues porque hubo confinamiento inicial, después pues hubo un efecto limitado de las medidas para contener la recesión, es decir, no hubo manera de realmente de controlar el impacto tanto en la oferta como posteriormente en la demanda, lo cual contrajo la economía mexicana. Y también se dio inicialmente, y ya hablará de ello el doctor Eliseo Díaz, una especie de caída del comercio y desmantelamiento de las cadenas de suministro, cadenas globales de valor, y pues esto trajo como consecuencia pues, que el año pasado fuera bastante problemático en términos de la caída de la actividad económica en México. Voy a ir rápido, estas gráficas sirven simplemente para ilustrar, pero pues, por ejemplo, podemos ver que para el segundo trimestre de 2020 tuvimos caídas muy importantes en el PIB total, cayó 16%, las actividades secundarias cayeron 25%, el PIB terciario cayó también de manera muy significativa, y la construcción, que siempre ha sido el termómetro de las recesiones, cayó brutalmente 30%. La industria de la construcción sigue pues bastante deteriorada. Ya a partir del tercer trimestre empezamos a ver una recuperación, cuando pues las medidas de confinamiento se reducen y empieza a reanimarse de alguna manera esta situación de pavor que hubo inicialmente, y pues cuando los gobiernos vieron la necesidad, ¿verdad?, de reactivar la economía, porque pues aunque la pandemia es una cosa gravísima y es prioridad, pues si no hay movimiento económico, pues genera mayor pobreza y deterioro y caída del empleo. Entonces hubo medidas de apertura y esto pues ha generado un crecimiento, pero es un crecimiento bastante moderado. Como ven, hubo un empuje inicial en el tercer trimestre de 2020, pero ya para el cuarto trimestre vemos que la situación se reduce significativamente. Hay un crecimiento bastante lento. Las manufacturas generalmente ha sido una de los sectores económicos de México que pues ha sido muy dinámico a partir de pues todo este fenómeno de la apertura económica de México y de la integración al acuerdo de libre comercio. Sin embargo, como vemos, ya incluso a partir de 2019 empezamos a ver una tendencia, pues, digamos, de estancamiento. Todo 2019 estuvo bastante estancado y ya pues con el inicio de la pandemia, pues esto francamente se volvió una caída brutal, como podemos observar particularmente en este punto aquí. Oh, perdón. Aquí, ¿verdad? Rebotó significativamente en el sector manufacturero, sí podemos decir que hubo un rebote de B, una B minúscula, un rebote importante, y pues ha sido el sector que se ha comportado de alguna manera más dinámico dentro de la actividad económica, junto con la agricultura, que hay que señalarlo también. Aquí hay unas de las ramas que cayeron significativamente ya dentro de las manufacturas. ¿Cuáles son las que se han visto mejor? Pues la de maquinaria y de equipo ha subido bastante, textiles, computación, son sectores que se han reanimado por arriba de otros que son como la alimentaria o industrias orientadas al consumo interno. Pues no quiero hablar mucho del choque externo, ya se va a hablar más adelante, pero obviamente el choque externo fue brutal y eso pues tuvo consecuencias muy importantes porque a nivel internacional hubo caída de los precios del petróleo y pues una ruptura de las cadenas globales de valor o regionales de valor entre México y Estados Unidos. Este, digamos, es el marco general. Y ya hablando del empleo en México, pues como sabemos, el problema del empleo en México es que la forma en que se calcula es a través o lo que sucede en México es que tenemos un crecimiento bastante rápido de la población económicamente activa y la tasa de desempleo en México generalmente es baja, pero no me voy a meter a discutir esta situación aquí, pero realmente no refleja bien cuál es la situación del mercado laboral, porque tenemos para empezar una fuerza de trabajo en el sector informal muy grande, arriba del 50%. Entonces esto pues distorsiona un poco la realidad de cómo está el problema del empleo en México. Pero lo que sí vemos es que las tasas de desocupación parcial y ocupación parcial y desocupación son muy elevadas, son otras tasas alternativas que se estiman en el INEGI. Entonces, la tasa de desempleo no ejemplifica bien la situación del desempleo. Lo que es mejor es analizar qué está pasando, no con las tasas, sino con propiamente los números, ¿no? ¿Cuántos desempleados hay?
Otro aspecto que es relevante a nivel nacional es que hay tasas muy diversas. Esto lo voy a pasar para no tomar mucho tiempo. Aquí ustedes pueden ver las tasas de desocupación trimestrales por entidades nos muestran pues una heterogeneidad muy grande, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando para 2020, en el tercer trimestre hay caídas muy grandes, perdón, elevaciones muy grandes de las tasas de desempleo, ¿no? De desocupación, y son heterogéneas. Por ejemplo, estados del sur pues las tienen más elevadas, ¿verdad? El Distrito Federal también y el Estado de México tuvo tasas de desempleo muy grandes, pero por otro lado tenemos algunos estados en el que pues, destaca Baja California, donde las tasas de desempleo son más bajas. Entonces, con todo el granito de sal que les digo, que no ejemplifican muy bien cuál es la situación del desempleo, lo que sí podemos decir de antemano es que en Baja California el impacto de la recesión generada por la pandemia fue menor en términos de la pérdida del empleo. El sector informal, como les digo, el sector informal es muy grande en México. El sector informal el INEGI tiene dos formas de calcularlo. Uno es la tasa de ocupación del sector informal, que ahí son todos los hogares que trabajan con recursos propios, que no son empresas constituidas, pero que no incluyen todos los establecimientos agropecuarios donde hay un gran o una gran ocupación informal. Después tenemos la tasa de informalidad laboral. Esta sí incluye todas las actividades que son vulnerables por naturaleza, ¿verdad? Y que incluyen obviamente la agricultura de subsistencia, que no tienen protección social. Y cuando incluyes la agricultura de subsistencia, entonces esto se eleva hasta el 56%. Tenemos empleo informal en el 2020 hasta el 56% y a marzo de 2021 se incrementó hasta el 56.8%. Estamos hablando entonces de que la mayoría de los que trabajan en México trabajan en el sector informal, en particular en el sector agrícola. Aquí tenemos las tasas, no me voy a detener mucho, pues más o menos la misma idea. Como ustedes pueden ver al último, a marzo de 2021 teníamos 56.8% de tasa de informalidad. Muy bien, entonces, sin embargo, nosotros tenemos que analizar cuál es la situación del empleo formal, porque en el empleo formal, pues es donde tenemos los trabajadores que reciben mayores beneficios, prestaciones, etcétera, trabajo un poco más estable, y que forman parte también de un núcleo importante que tiene que ver con las manufacturas. Gran parte del sector manufacturero trabaja, si no todo, obviamente, trabaja con empleos formales. Entonces, es importante analizar esto y para analizarlo, pues se utilizan datos del Seguro Social, que pues, es la institución que capta toda esa información de este tipo de trabajadores, ¿no? Como saben, o sea, si estamos hablando de que el 50 y tantos % es empleo informal, ¿cuál es el empleo formal en México? Pues alrededor del 37%, por ahí, ¿no? Varía un poco. Digamos, 40% del empleo en México es formal, pero es muy importante, como les decía yo, estudiarlo. Y al igual que el empleo en general total, pues lo que observamos es una caída muy significativa en el periodo. Aquí tienen ustedes la gráfica que nos muestra cómo hay una caída muy importante en el 2020, que aquí tenemos una caída de 277,000 empleos formales y pues observamos una recuperación, esto es a nivel nacional, bastante rápida en forma de V. En la frontera norte, como nosotros vemos, pues obviamente porque tenemos menos empleos, fue menor la pérdida, pero ha sido, digamos, siguiendo las mismas características del empleo nacional cuando lo vemos al nivel global, ¿no? Sin embargo, si analizamos el empleo formal de dos maneras, viéndolo por tipo de actividad económica o viéndola al nivel regional, vemos que hay cierta heterogeneidad. Hay heterogeneidad. No todas las actividades económicas. ¿Lo pueden escuchar? ¿Perdón? Sí. Ok. Sí. Como comentaba, la evolución del empleo podemos dividirla en actividades económicas y por estados, y ahí es donde vemos una heterogeneidad
que es muy No, importante para lo que vamos a hablar acerca de la están situación hablando, están hablando. en Baja California. Si alguien está hablando, pero no sé quién. Ah, perdón, yo cierro el micrófono. Es que queremos participar escucharlo, pero no lo escuchan mis alumnos. Perdón, perdón. Sí. ¿Ya? Ok. Sí, perdón, ahorita vamos a cerrar el micrófono, perdón. Ok. Bueno, entonces, como les comentaba, cuando hablamos del empleo formal, si lo dividimos, digamos, por actividades económicas y por estados, vemos que hay una heterogeneidad. Y como ven ustedes, lo que está subrayado en amarillo, lo que observamos es que entre enero y julio de 2020 la agricultura pues tuvo una caída de 100,000 empleos, pero ya para, digamos, para marzo de 2021 había dado un rebote muy importante. La actividad que es agricultura, particularmente ganadería, tuvo un rebote, cayó el 13%, subió el 16%, y ya para marzo de 2021 tenemos que ese sector ya está por arriba de los niveles que estaba, digamos, en diciembre de 2019. Es un sector, digamos, que no ha perdido empleo, que sí tuvo un efecto inicial, pero que se recuperó. Sin embargo, otro caso igual, que es, digamos, positivo, es el caso de la industria de transformación, que decreció por efecto del COVID y la pandemia en menos 3.2, cayeron 175,000 empleos formales, pero se recuperó rápidamente y ahora ya tenemos un excedente a marzo de 25,000 empleos adicionales a los que había en 2019. Entonces, estos dos sectores no los llamaría ganadores, porque aquí nadie gana, ¿no? Pero por lo menos resistieron y han podido seguir adelante, digamos, en su proceso de actividad económica y de empleo formal. Los perdedores, pues, son las industrias extractivas, la minería, que hasta marzo sigue teniendo un déficit de empleos, la construcción, que hasta marzo de 2021 no se ha recuperado de la caída, inclusive cayó 118,000 empleos, se perdieron entre enero y julio de 2020, y ahora estamos perdiendo a marzo de 2021 114,000, no hay recuperación. En la industria eléctrica y captación y suministro de agua se ha recuperado, pero todavía no llega a los niveles. El comercio está todavía en muy mala situación, con pérdida de 70,000 empleos. Servicios, que es un sector muy importante para empresas, hogares, restaurantes, turismo, todo eso, una caída brutal de 420,000 empleos, sigue estando todavía en la lona, y servicios sociales y comunales, que sigue estando en esa situación. Entonces, como vemos, a nivel de actividades económicas hay unos ganadores, o por lo menos unos que resistieron el embate de la crisis, y otros que todavía están tratando de salir de esa situación. Aquí son estados seleccionados, porque obviamente no puedo poner todo, no hay tiempo para hacer la presentación así, pero como ustedes ven, el empleo por estados, aquí unos estados seleccionados, vemos que algunos estados del norte de México han podido salir airosos de esta situación de la pandemia. A nivel nacional, en las mismas fechas que les comentaba, enero, julio de 2020, agosto de 2020, marzo de 2021, todavía a nivel nacional estamos con una pérdida de 557,000 empleos. A esta fecha de marzo se han venido recuperando hasta la fecha, todavía más. Tenemos grandes pérdidas en el Distrito Federal, con 215,000 empleos que todavía no se recuperan a la fecha de marzo de 2021. Y como ustedes pueden ver, incluso Nuevo León, el Estado de México, Puebla, Jalisco, que son estados muy importantes, tampoco se han podido recuperar. Sin embargo, Baja California y Chihuahua ya recuperaron sus niveles de empleo. De hecho, perdieron muy poco empleo Baja California, Chihuahua perdió empleo, Baja California siguió funcionando, las maquilas y la industria manufacturera de exportación, y realmente no tuvo una pérdida mínima, ¿no? Si acaso cayó la tasa de crecimiento al 0.3%, pero realmente no hubo un gran efecto. Entonces es muy importante destacar que algunos estados fronterizos sí han podido resistir los embates de lo que fue la crisis, es todavía, ¿no? Pero de menor medida, la crisis de la pandemia, y entre ellos tenemos al estado de Baja California de manera muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hace que el estado de Baja California esté en esa situación que es diferente
de alguna manera a otros estados de México, a muchos estados del país, pues es que la región de Baja California es una de las más dinámicas del mundo en términos de cruces y de intercambios sociales, comerciales, económicos, ¿no? Entonces, el fenómeno de la integración se puede ver desde los cruces fronterizos, ¿no? Y los cruces fronterizos, pues no surgen de intereses muy particulares. Los cruces fronterizos se dan, pues, por las maquiladoras, cruces de transporte de personal, las manufacturas en general, las que no son maquiladoras, pero son manufacturas de exportación, obviamente el turismo, tanto de americanos que vienen a Baja California como de mexicanos que van a comprar o a visitar a Estados Unidos. En este caso, en la pandemia, no consideramos a los mexicanos porque no pueden pasar, pero los americanos sí pueden pasar. Compañías exportadoras e importadoras que están moviendo mercancías, transportistas, escuela, trabajadores, los que nosotros ya conocemos, los que vivimos en Baja California, los commuters famosos, ¿verdad?, que van a trabajar a los Estados Unidos, compras al menudeo, etc. La integración de Baja California se ve reflejada, digamos, físicamente en el cruce fronterizo y obviamente, pues, la intensidad de esa integración se ve ahí. Y pues obviamente el impacto del COVID fue muy importante porque hay efectivamente hasta el momento un cierre de fronteras. Entonces, las actividades económicas y sociales se han visto afectadas, particularmente los cruces de peatones, vehículos particulares han caído significativamente, pues porque no cualquiera puede estar cruzando, a menos que tengas papeles para cruzar o tengas, digamos, algo que te permita cruzar por cuestiones legales o económicas. Entonces, en Mexicali cayeron significativamente, ¿no?, los empleos los cruces. De enero de 2020 había 351,000 cruces y pasaron a 196,000 cruces para marzo de 2021. El Tijuana, el efecto fue menor, pero sí hubo caídas de 202,000 a 262,000 en ese periodo. Los cruces de vehículos particulares también cayeron, pero se recuperaron, más o menos, rápidamente en Tijuana y Mexicali. Y el transporte tuvo una caída inicial, pero tendió a recuperarse rápidamente ya para marzo de 2021, reflejando el transporte. Y cuando estos datos de transporte son representan los cruces de transporte de carga que van llenos y que regresan vacíos entre Estados Unidos y México, son los dos juntos y pues ya se recuperaron, ¿no? Lo que habla de que el comercio sigue siendo muy importante. Entonces, a reserva de que Eliseo hable más, el doctor Díez, de este tema, yo simplemente les presento el transporte de carga de San Diego a San Diego, de la aduana de Tijuana, nos brinda estas cifras. Hubo una caída, obviamente, también en el 2020, que está aquí que está en este tramo, y una recuperación con una pequeña caída a finales de diciembre, que puede ser estacional, de lo que son el transporte de carga entre estos dos países. Si ustedes ven la línea de tendencia, que es esta línea punteada aquí, pues lo que vemos es una tendencia sostenida al crecimiento, con bajas, ¿no?, con oscilaciones. Lo cual quiere decir que en Baja California el comercio y el transporte de comercio sí ha seguido pues bastante dinámico, o sea, sí se resintió. Esta es una caída muy importante. La tendencia y la pendiente no es muy grande, no es un crecimiento explosivo, pero más o menos se observa una tendencia creciente. De igual manera, lo que se reporta por el Servicio de Transporte de Estados Unidos, las exportaciones de Estados Unidos por la aduana de San Diego hacia México, hacia Tijuana, pues también tuvieron una caída en esas mismas fechas, pero han tendido a recuperarse significativamente. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues que finalmente, por un lado la agricultura y por otro lado la industria de transformación, que vemos que a nivel nacional han sido muy importantes, en el caso de Baja California son incluso más relevantes porque han sostenido mucho del empleo, ¿verdad? Si ustedes ven el indicador trimestral de la actividad económica estatal que publica INEGI, vemos que para el estado de Baja California, pues lo que vemos es que las industrias manufactureras son las que más rebotaron. Es esta línea naranja aquí, muy importante. Este es el total de la actividad económica, como es un índice de crecimiento, como ha crecido.
cayó, pero ya se recuperó, pero en particular lo que se destaca es el rebote que tiene la industria manufacturera, que es muy importante. Mientras tenemos actividades como la terciaria o la construcción que siguen muy por debajo, ¿no? Entonces, de nuevo, es la industria manufacturera y la agricultura las que han sido un soporte del empleo en Baja California. Lo que sí vemos es que ha habido una destrucción de empresas maquiladoras de exportación en Baja California, limitada, ¿ya? De este periodo que ustedes ven aquí, que es 2019, el cuarto mes, abril, teníamos 941,000 empresas manufactureras y a la fecha pues caímos a 929 empresas. Ha habido una pequeña destrucción de empresas manufactureras, pero si ustedes aprecian, si ustedes ven aquí, lo que tenemos es la población económicamente activa ocupada en Tijuana y Mexicali, y vemos que particularmente en Tijuana, la población económicamente activa ocupada, pues cayó un poco en el tercer trimestre de 2020, y aquí estamos hablando de todos los que están ocupados en todos los sectores, pero ya realmente para el primer trimestre de 2021 ya teníamos 820,000 trabajadores empleados. La población económica ha seguido creciendo. De nuevo, es otro indicador que nos habla de que en Baja California y en Tijuana en particular ha habido un rebote, pues más o menos, o si no diría un rebote, por lo menos ha disminuido la actividad económica, pero no ha sido tan fuerte el impacto. Aquí este es otro cuadro que refleja lo mismo. Si vemos, aquí tenemos los empleados asegurados del IMSS para el mes del diciembre de 2019 y el abril de 2020. Nada más para checar cómo fue la caída, ¿no? Y lo tenemos dividido por actividades económicas, agricultura, etcétera. Todas están aquí. Y por este lado de acá, en la parte vertical, tenemos los municipios: Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Rosarito. Y como observamos, bueno, Ensenada, todo el valle, todo lo que está por ahí es muy agrícola, y ahí no ha habido pérdidas significativas, incluso creció el empleo en Ensenada agrícola. Por lo que respecta a la industria de transformación, se mantuvo relativamente, sí hubo una caída inicial, como sabemos aquí. Después se recuperó, ya no tengo ese cuadro, pero lo que sí les puedo decir, y créanme, es que esto se ha recuperado en la industria de la transformación. Lo que sí vemos caídas muy importantes, como en el resto del país, es la caída del sector de la industria de construcción. Ha caído el empleo, ¿verdad? En Tijuana significativamente a la mitad. Y servicios para empresas, negocios, etcétera, también ha caído muy significativamente, y particularmente también en Tijuana. Estos dos sectores han sido muy importantes, han mostrado caídas drásticas, y en Tijuana, ¿no? En el municipio de Tijuana. Ahora, ¿cuáles han sido los sectores que recuperaron rápido el ritmo de crecimiento en el estado? Como vemos aquí, es el empleo del sector agrícola, casi en los 3 niveles. Tenemos crecimientos importantes, menos en el caso de Tijuana, pero el sector agrícola no es importante. Es importante en Ensenada particularmente, ¿verdad? Entonces tenemos esa situación, y acá es el sector manufacturero, donde también ha crecido. Aquí están las líneas de tendencia, particularmente en Tijuana y en Mexicali. Entonces, de nuevo, lo que veíamos a nivel nacional se refleja, pero más acentuado en el estado de Baja California, donde tenemos Tijuana, Mexicali, Tijuana y Mexicali creciendo rápidamente en lo que es la industria manufacturera, y Ensenada creciendo en lo que es el sector agrícola. Permítame un segundo. Y los sectores perdedores, también como lo habíamos visto anteriormente a nivel de estado y a nivel nacional, los sectores perdedores son el sector de la construcción, que ha caído significativamente en Tijuana y menos en Mexicali, y el sector de servicios, ¿verdad?, que también ha caído significativamente en Tijuana y en Mexicali. Entonces, Tijuana en particular, que es una ciudad muy dinámica, y Mexicali, Ensenada y Tijuana, se ha visto afectada más en estos dos sectores, que son la construcción y servicios, pero ha tenido un repunte muy grande en lo que es la manufactura.
¿Qué manufacturas son las que han crecido de manera más relevante? Pues son las de maquinaria y de equipo, que han sido muy importantes, y todo lo que es electrónicos y eléctricos, que ha sido pues algo muy importante, es la maquiladora, ¿verdad? Empalme, corte, protección y conexión. Y ya pues en menor medida pues tenemos sectores como la fabricación y ensamble de automóviles y autobuses, pero son los electrónicos y las autopartes los que han dentro del sector manufacturero impulsado la economía. Ya para acabar, porque no me quiero exceder mucho ya del tiempo, creo que ya me estoy pasando, pues nada más hablar que hubo caídas del salario promedio en el sector agrícola, pero los otros, digamos, la evolución del salario promedio en Baja California se ha sostenido, más o menos, y la estructura porcentual también, pues, se observa una pequeña destrucción de microempresas en el sector agrícola, y básicamente, ¿no? Entonces, para acabar, ya creo que me pasé unos minutos. Conclusiones, pues hubo un confinamiento inicial, esto tuvo pues obviamente efectos drásticos a nivel nacional y nacional, no hubo una política muy eficaz para contener la recesión, hubo una caída del comercio, hubo cierre de fronteras, y pues obviamente las actividades económicas y sociales se vieron afectadas por la pandemia, caída de los cruces fronterizos, pero como sabemos se dio una recuperación desigual por regiones en México y también al interior de Baja California, siendo Tijuana la que se recuperó más en todo lo que es manufacturas, Mexicali también, y Ensenada en términos de lo que es el empleo en el sector agrícola. Las pérdidas tuvieron que ver con actividades que tienen que ver con el mercado interno, construcción, servicios. Entonces, lo que podemos concluir es que la integración económica fronteriza en Tijuana ha tenido un efecto de paliar los efectos de la recesión generada por el COVID en el empleo total a través del empleo manufacturero. Y entonces, pues más o menos con esto nos damos una idea de que el mercado laboral en Baja California pues sí tiene una relación muy importante con el proceso de integración del Estado a, digamos, la actividad económica de California y de los Estados Unidos en general. Y yo creo que por lo pronto aquí dejaría mi presentación, ya que me pasé un poquito, y les agradezco su atención para escuchar esta plática. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Eduardo Mendoza, por su participación. Y ahora, si quiere, ya puede dejar de compartir. Perfecto, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a escuchar la exposición por parte del doctor Eliseo Díaz González. Adelante, doctor. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación que me hace el Consejo para participar en esta charla. Voy a presentar ahora los resultados de una investigación reciente que he estado desarrollando acerca del comercio internacional. Particularmente en este caso, bueno, detenido sobre el caso de la frontera norte y con particular atención en el caso de Baja California. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, lo escuchamos muy bien. Muy bien. Entonces voy a subir también una presentación. A ver cómo... Para facilitar la exposición, son algunas ideas, digamos, generales que he estado tratando de desarrollar en estos días, ¿no? Y que, bueno, se trata de lo siguiente, es decir, voy a analizar particularmente el caso del sector exportador, de las exportaciones en Baja California, y un poco enlazar el impacto de la pandemia con la trayectoria de largo plazo que seguían la evolución de las exportaciones, ¿no? Voy a referirme también regionalmente al resto de la región de la frontera norte, un poco en la perspectiva de hacer un análisis comparado también con lo que está pasando con los otros estados, ¿no? Y en general lo que yo encuentro aquí son dos tendencias, ¿no? Que están un poco en pugna, digamos, con la estrategia de comercio exterior, de libre comercio que ha seguido el país en los últimos años y que están en proceso de cambio. También, por una parte, está el problema de economías regionales como Baja California, en parte Chihuahua, en parte Tamaulipas también,
que han seguido y se anclaron durante mucho tiempo en un esquema que se llama plataformas de exportación, es decir, funcionar en un mercado exportador con base en empresas maquiladoras, ¿no?, que están reprocesando o complementando procesos industriales que se llevan a cabo en otros países distintos de la Unión Americana, ¿no?, y que exportan a estos mercados, ¿no? Y por otra parte, un tipo de modelo de comercio exterior basado más en lo que se conoce como un modelo de empresas, de firmas heterogéneas, ¿no?, que básicamente tiene que ver con producción de automóviles y todo el conjunto de autopartes y producción de acero, ¿no?, que es el resto de los estados de la frontera están más enfocados hacia eso, ¿no? Entonces, la pandemia afectó en la medida de estas dos opciones de desarrollo que han seguido estos estados, ¿no? Y en parte, y afectó también en función de cómo afectó la pandemia con los países con los que tenemos comercio exterior, ¿no? Entonces, ese es el contexto de las ideas que quiero presentar. Hay algunas series, pueden estar un poco largas. Bueno, las incluí, ya no tuve tiempo de tratar de resumir esto y les voy a pedir nada más un poco de calma para no aburrirse demasiado, digamos, con el repaso de estas cifras. No voy a tratar de minimizar esa parte, ¿no? Bien, entonces, un poco lo que tratamos aquí de ver es, analizamos el patrón, digamos, de comercio de la región fronteriza, ¿no?, de la frontera norte y en particular de Baja California, y cómo impactó, como decía yo, esta es la pandemia, y lo hacemos utilizando un enfoque de ciclos económicos, ¿no? Ahorita explico en qué consiste ese asunto, ¿no? Entonces se trata de identificar las tendencias que se observan en la última década, digamos, ¿no?, los últimos 14, 15 años, ¿no?, y la reestructuración del patrón comercial que puede traer la pandemia, ¿no? Creo yo, me parece que es el reto, la amenaza más importante que hay para el desarrollo económico de esta región, ¿no? Entonces, para esto hacemos la descomposición de las series de exportaciones, ¿no?, utilizando el filtro Hodel-Prescott, ¿no?, en donde tratamos de identificar cuál es la tendencia, ¿no?, de las exportaciones y distinguirlas de lo que se llama como el componente cíclico de esas series, ¿no? Las tendencias pues tienen que ver básicamente con una tendencia temporal, ¿no? Digamos una especie como de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Todo va a aumentar porque aumenta el tiempo, porque nos hacemos más viejos, porque los sistemas se vuelven más complejos y lo que sea. Pero hay también un componente de innovación que afecta en esto, ¿no? Hay un factor de entropía que va a hacer que se modifique la tendencia y a veces el dato observado estará por encima o estará por debajo de esa tendencia, ¿no? Cuando se utiliza un enfoque de ciclos económicos es lo que nos permite ver, digamos, cuáles pueden ser los valles o los picos que tiene una serie y tratar de explicarlos nos da material para analizar lo que está ocurriendo con un sector, ¿no? Entonces, lo que encontramos en este trabajo es que las economías integradas a los Estados Unidos, en forma de esta plataforma de exportación, como decía, resintieron un menor impacto, ¿no?, en el producto que las economías que complementan su comercio con este país, ¿no? Yo digo que las regiones que tienen un tipo de comercio basado en firmas heterogéneas tienen mucha más integración productiva que los Estados Unidos, porque muchas de estas firmas tienen vínculos o tienen asociaciones o tienen relación con empresas que están de Estados Unidos, en tanto que los estados como Baja California, que trabajan en esta forma de plataforma de exportación, complementan una producción particularmente de los países asiáticos que destinan para exportar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Baja California parece detener su avance hacia una mayor integración del sector manufacturero y del redimensionamiento del régimen de Maquila, ¿no? Dos tendencias que venían avanzando de forma contrapuesta en los últimos 10 años, ¿no? Como vamos a ver ahorita en las series que yo analicé, y que esto parece detenerse con esta espontánea e inmediata recuperación que viene después de la pandemia, ¿no? Entonces, un poco para poner en sintonía esto que estoy afirmando, ¿verdad? Presento aquí este cuadro muy sencillo donde ponemos a los estados de la región de la frontera norte. La primera columna está la región de donde se originan las importaciones en estos estados, ¿no? En el segundo renglón ponemos el porcentaje de exportaciones que van dirigidas a los Estados Unidos de estas regiones, ¿no? Después vemos un poco para
contrapuntear los resultados, digamos, de estas dos estrategias, las variaciones o el comportamiento que ha tenido el PIB en estas regiones, medidos por el indicador trimestral de la actividad económica de los estados. Y después vemos la caída del PIB que se tuvo con la pandemia entre 2019 y 2020, ¿no? Entonces, el caso de Baja California, por ejemplo. Baja California importa principalmente el 60% de su producción de Asia y destina el 89% de los productos exportados a los Estados Unidos, ¿no? Coahuila, en cambio, de acuerdo con, son cifras del Atlas de la complejidad económica que elabora la Secretaría de Economía con base en un proyecto que desarrolló el CID de la Universidad de Harvard. Son cifras para el 2014-2013, las que se utilizaron primeramente en este trabajo, y yo resumo en esta parte, ¿no? Coahuila tiene, sin embargo, solo el 6.5% de sus importaciones vienen de Asia. En cambio, sus exportaciones a los Estados Unidos son el 85%. El otro caso es Chihuahua, ¿no? Chihuahua, tan solo considerando lo que importa de dos países asiáticos, que es Japón y China, el 53% de sus importaciones provienen de Asia. Y el 84% de sus exportaciones van a los Estados Unidos. Nuevo León, igual que en el caso de Coahuila, solo 25% de sus importaciones vienen de Asia y 88% se destinan de sus exportaciones van a los Estados Unidos, ¿no? Sonora también tiene un bajo porcentaje también y Tamaulipas tiene un alto porcentaje también de importaciones provenientes de Asia. Este es un rasgo que nos define el tipo de modelo de mercado de exportaciones que tienen estos estados de la región fronteriza, en donde Baja California, Chihuahua, Tamaulipas están reexportando bienes que procesan originalmente en países asiáticos y los destinan hacia los Estados Unidos, algo que las reglas de origen en ambos tratados de libre comercio, los tratados comerciales que tenemos como en la región de América del Norte, tratan de reducir, ¿no? Tratan de minimizar, ¿no? Esto ha tenido diferentes impactos en el PIB, ¿no? Los estados que más se han desarrollado durante este periodo de 20 años, de 2010 a 2019, son Nuevo León, que creció a una tasa de 3.8% anual, Coahuila, con una tasa similar, y después viene Chihuahua, Sonora, Baja California, y finalmente Tamaulipas, que tiene un porcentaje mucho más bajo que el resto, ¿no? Entonces, lo que vemos es que el impacto de la caída del PIB por efecto de la pandemia fue diferente, ¿no? Los estados más integrados con los Estados Unidos resintieron un mayor impacto, ¿no? El caso más claro es Coahuila. La economía ahí cayó 11% de un año a otro, de 2019 a 2020, por efecto claramente de la pandemia, ¿no? Nuevo León es el otro caso más afectado, con fue 8.7% de caída. Tamaulipas después Chihuahua, Sonora y finalmente Baja California. De todos los estados de la frontera, Baja California fue el estado que resintió una caída en el PIB menor que el conjunto de la frontera norte, ¿no? Bueno, visto esto, puesto esto en esta perspectiva regional, pasamos a ver entonces, este es un cuadro demasiado grande en donde presento los principales renglones de exportación de Baja California, ¿no? Baja California particularmente, solo les pido que vean 3 renglones, que es el caso de 2010, el caso de 2014 y el caso de 2019, ¿no? Y cómo se presentan las cifras, ¿no? Digamos, la producción de equipos de computación, comunicación, medición y otros equipos, es decir, empresas maquiladoras, ¿no? En 2010 en Baja California representaban 16,000 millones de dólares, ¿no? Que era algo así como el 60% del total, o un poco más del 60% del total de las exportaciones, ¿no? Para 2014, para 2015 mejor, esa proporción, esa magnitud de las exportaciones en electrónica se había bajado. En 2014 había bajado, o sea, había mantenido estancada en 16,780, ¿no? Al mismo tiempo, el otro renglón de las exportaciones es el de aparatos eléctricos, de equipos de generación eléctrica, donde hay una variedad de productos, hay maquiladoras y no maquiladoras, aquí puede estar aeronáutica, algunas partes de automotriz y demás, ¿no? Que también es un renglón bajo comparado con el primero, apenas el 10%, pero que se ha mantenido creciendo, ¿no? A diferencia de las exportaciones en equipos de computación que ha venido reduciéndose, ¿no? Aquí de 16,000, de 16 bajó a 14 hasta el 2019.
En aparatos eléctricos subió de 1.7 a 2.3 miles de millones de dólares, ¿no? Y el otro gran renglón, que yo creo que es este sector de actividad económica que describe lo de firmas heterogéneas que había yo hablado, ¿no? Estamos hablando de que las exportaciones en este renglón pasaron de 2.6 miles de millones a 8.7 miles de millones. Casi se triplicó el valor de las exportaciones en ese sector, ¿no? Y después viene el otro gran sector, que es el de otras industrias manufactureras, donde cabe de todo, ¿no? Y donde también se ha tenido un incremento, casi se duplicaron las exportaciones aquí. Entonces, lo que yo veo en esa trayectoria es que, digamos, la presencia de exportaciones originadas por maquiladoras ha venido reduciendo, como lo demuestra en la primera columna, ¿no? Menor medida la segunda columna, pero ahí hay de los dos tipos de firmas, ¿no? Mientras que ha venido creciendo la de equipo de transporte. Esta era la trayectoria, este era el patrón de comercio cambiante que tenía Baja California y que, sin embargo, se vio interrumpido por la pandemia, ¿no? Si vemos los resultados de 2020, la exportación de equipo de computación y comunicaciones aumentó. Después de traer una clara tendencia descendente, aumentó, ¿no? Esto fue lo que hizo que se mantuviera la actividad económica en la región, ¿no? Y en cambio, la de equipo de transporte, como pasó en el caso de Coahuila, que tuvo un efecto desastroso sobre su PIB, cayó 11%, decíamos, ¿no? Se debió a que el principal renglón de exportación de ellos está en estas áreas, ¿no? El equipo de transporte, y eso fue lo que tuvo la mayor caída en la pandemia, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la temporalidad, ¿verdad?, que tuvo el paso de la pandemia por los diferentes países, ¿no? Como Baja California comercia sobre todo con Asia y procesa insumos y componentes que vienen de los países asiáticos, y los países asiáticos hicieron un manejo excelente de la pandemia, como nos lo demostró el análisis de cualquier fuente, ¿verdad? Entonces, ellos estuvieron en condición de retomar la producción y después las exportaciones, y eso benefició a Baja California, en donde también el confinamiento y la parálisis en los sectores económicos tampoco fue muy estricto, ¿no? Y pudieron seguir trabajando y exportando, ¿no? Entonces, si analizamos particularmente estos sectores y la variación que tuvieron en 2019-20, lo que nos deja es esto, ¿no? Las exportaciones en este primer rama industrial de equipo de cómputo aumentaron 6%, ¿no? Las de equipo de transporte cayeron más del 20% y el conjunto de los principales sectores de exportaciones, incluyendo el total de las exportaciones, ¿verdad?, cayó 4%, ¿no? Es lo que nos dice esta gráfica, ¿no? Entonces, este aumento inesperado en el sector de bienes, digamos, maquilados, ¿verdad?, es lo que permitió la operación del sector de exportaciones y que la caída no fuera tan grande, ¿no? Y por tanto el impacto en el PIB, que fue otro menos 4%, no sea tan importante, ¿no? Entonces, un poco para revisar en estos análisis de series de tiempo que les decía, estas son las exportaciones totales con, digamos, la tendencia, como describiría, ¿no? Tienen un fuerte comportamiento estacional las exportaciones. Hay un trimestre en donde caen por regularmente las ventas hacia el exterior en Baja California, y describe esta forma, ¿no? Si tomamos la serie de tendencia, descomponiendo esta serie, lo que vemos es esto, ¿no? La línea verde arriba, pues describe el total de las exportaciones, y enseguida viene esta rama 334, que es equipos de cómputo, y vemos esta pérdida de importancia relativa, ¿no? Digamos de un 60-70% que en el 2010 representaba respecto a las exportaciones totales, actualmente se ha reducido a una tercera parte, ¿no? En cambio, la rama 336, que es esta de transporte, ¿no?, ha tenido esta tendencia creciente, se está acercando cada vez más a las exportaciones de electrónica, ¿verdad? Y tienen cada vez una importancia más fuerte dentro del total de las exportaciones, ¿no? Bueno, tenemos también esta misma serie descompuesta en los dos. Creo que esta es la de, perdón, sí. Sí, las exportaciones totales, vista con el componente cíclico, ¿no?, cómo se mueve el ciclo de las exportaciones totales en Baja California, lo que vemos es que hasta el 2019 había un cierto estancamiento en las exportaciones. Si vemos con cuidado las series, estas no han aumentado con el paso del tiempo, incluso han sido menores
a las que se tenían antes del 2010, ¿no? Y se representa aquí el significado que tuvo la caída tan fuerte en este segundo o tercer trimestre, ¿no?, del 2020. Y bueno, esto arroja varias cosas, ¿no? En primer lugar, hubo antes también, en 2017, una muy fuerte caída en el sector de exportaciones que venía de un ciclo de aumento, ¿no? Después del 2008 al 2019 se había presentado un aumento importante y la pandemia cae en este contexto de importación, de exportaciones crecientes, ¿no? Si vemos el caso particularmente este sector más grande de las exportaciones de Baja California, que es el caso de la rama 334 de electrónica y computación, ¿no? Lo que vemos es eso también, ¿no? Había tenido una tendencia descendente hasta el 2018 y a partir con lo que cayó con lo que ocurrió en el 2020, una ligera caída y una muy rápida recuperación, ¿no? Lo que vemos es que hay un cambio en la tendencia, ¿no? Entonces, decía yo, es abandonar este régimen de plataforma de exportación, que es lo que vemos que había venido ocurriendo hasta el 2018 y que se empieza a revertir a partir de los resultados de la pandemia, ¿no? Por efecto de, digamos, se ocurre una mayor integración con los países asiáticos que con los Estados Unidos y esto beneficia a la región, ¿no? Este es el caso de la rama 335, vean ustedes, está de productos electrónicos, ¿no?, y eléctricos y productos de generación eléctrica, ¿no? Tiene esta también una clara tendencia descendente, ¿verdad?, que se refuerza incluso ahora con lo que ocurrió en el 2020, ¿no? Y por último tenemos el sector, la rama 336, que es esta de industria automotriz, que había tenido una tendencia más o menos estable, expansiva, ¿no? Vean ustedes la línea verde después del 2018. Esto había sostenido el crecimiento de las exportaciones en la región de Baja California, en el estado de Baja California, y tiene una muy fuerte caída con la pandemia, ¿no? Y este sector no logra recuperarse, a diferencia de 334, ¿no? Este no logra recuperarse de forma inmediata, ¿no? Y bueno, finalmente es la rama 339, que tiene que ver con otros productos manufacturados, ¿no? Y que tiene también esta misma tendencia. Ellos lograron igual revertir más o menos rápidamente, ¿no?, los efectos de la pandemia y aumentar las exportaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, dentro de esta tendencia, con muchos vaivenes, por supuesto, pero claramente descendente, ¿no? En suma, pues la evolución de estos sectores, hay ramas que sufrieron fuerte caída en la pandemia, ¿no? Algunas se recuperaron rápidamente, incluso en el segundo semestre del 2020, el caso de esta última de 339, ¿no? Otras incluso lograron incrementar el valor exportador inmediatamente después de la pandemia, que es el caso de la primera, el de los componentes electrónicos, ¿no? Y otros más no han logrado recuperarse, ¿no? Otras más están dentro de una clara ciclo descendente, ¿verdad? En el caso de la 335, sin embargo, logra repuntar con la pandemia, ¿no? Y otras estaban en un crecimiento de tipo estacionario, ¿no? Y lograron recuperar los niveles previos a la pandemia, ¿no? Sin embargo, no los niveles muy anteriores a la pandemia, ¿no? Recordemos lo que veíamos ahorita, ¿no? O sea, las exportaciones de componentes electrónicos venían descendiendo. Entonces sí, se llegó a los niveles de 2016, me parece, con la recuperación que se tuvo después de la pandemia, ¿no? Sin embargo, están mucho más abajo de los niveles que tenían en el 2010, ¿no? Entonces, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si hay recuperación, se hubo una rápida recuperación, sin embargo, la pregunta es si hay un cambio en la tendencia, ¿no? Yo creo que no va a haber un cambio en la tendencia porque las nuevas reglas del comercio convenidas en el TEMEC, ¿verdad?, justamente lo que buscan es minimizar esto, ¿no? Y creo yo que parte del rezago que ha tenido Baja California es que no ha logrado completar ese proceso. A diferencia de otros estados, y cuando revisamos las cifras de PIB de largo plazo, pues vemos eso mismo, ¿no? La participación de Baja California en la producción nacional en 20 años aumentó 3% nada más, ¿no? Comparado con el año 2000, en 2019 tenemos que la contribución al PIB nacional disminuyó de Baja California, ¿no? Solo para comparar el caso de Nuevo León, en ese mismo periodo de 20 años, Nuevo León incrementó 40% su contribución a la producción nacional, ¿no? Coahuila está más o menos por el estilo. Entonces, comparado con la región, nos estamos rezagando.
comparado con el resto del país, sobre todo con la región del Bajío, la frontera se está rezagando también. Y es importante mantener el foco sobre estos temas y no dejarnos llevar por estos efectos de corto plazo que están ocurriendo con la cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces, afecta, pues, como vemos, en forma diferenciada a los estados fronterizos. El impacto, en el fin, fue de diferente magnitud en cada caso, ¿no? Los estados que tienen fuerte dependencia de las importaciones que provienen de Asia tuvieron mayor resistencia, ¿no? Mayor resiliencia a la COVID, ¿no? Que los otros estados que muestran mayor integración económica con los Estados Unidos, ¿no? Y esto tiene que ver con esa diferencia temporal, ¿no? Yo lo que afirmo es que la pandemia le permitió a China aumentar su ventaja, tanto la ventaja comparativa como la ventaja absoluta en su comercio internacional, y eso favoreció a regiones como Baja California, que comercian mucho con ellos, ¿no? Esa es la lectura que estoy haciendo. ¿Por qué razón? Una razón de que ellos lograron una contención muy efectiva y muy rápida de la pandemia, ¿no? Con baja prevalencia, con baja impacto en mortalidad, ¿no? Y sobre todo un tiempo muy razonable, ¿no? Mientras las señales de alarma se emprendían en México y en Estados Unidos con la pandemia, China ya estaba saliendo de ella, ¿no? Que fue en marzo del 2020, ¿no? Entonces, en Baja California, los principales renglones de las explotaciones manufactureras continúan siendo computación, como veíamos, aunque disminuyendo, equipos de aparatos eléctricos y sector automotriz, ¿no? Si bien se han logrado recuperar, como decíamos, las dos primeras ramas están en una tendencia descendente de largo plazo, ¿no? Que eso tiene que ver con las reglas del comercio acordadas con los Estados Unidos y sobre todo, bueno, en especial, ¿verdad?, la presión tan fuerte que en la era de Trump significó para estos sectores, ¿no? Entonces, esa tendencia a largo plazo consistía en reducir esas exportaciones maquiladoras, ¿verdad?, y aumentar más las de firmas heterogéneas, ¿no? Claro, eso requiere que se implanten, que se establezcan nuevas empresas grandes, ¿verdad?, fuertes empresas de bienes de capital o de bienes de transporte, ¿no?, que tengan mayores efectos de rama y mayores efectos en empleo y en salarios, ¿no?, para poder lograr esos cambios, ¿no? Y la pandemia parece haber interrumpido esa tendencia, ¿no? Entonces, el futuro económico del Estado dependerá de si estos cambios persisten en el tiempo, ¿no? A lo mejor, si las condiciones de la pandemia, no me refiero, por supuesto, a la cuestión de la morbilidad y la mortalidad. Me refiero a que estas condiciones económicas nuevas que se han creado, si persisten en el tiempo y nos regresen y nos fortalezcan en la región de Maquila, de la que Baja California estaba tratando lentamente de seguir, ¿no? Y que le ha significado, ¿verdad?, una pérdida de competitividad y de impacto económico mayor, ¿no? ¿Qué ocurra con esto? Dependerá pues de estas condicionantes, ¿no? Estamos todavía con la cuestión de la aplicación del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, el nuevo tratado comercial, que ya no es de libre comercio, ¿no? Particularmente el caso de las reglas de origen, que se han fortalecido, ¿no? Se sabe que en la última década ha habido una tendencia de muchas empresas, sobre todo chinas, que suministran algunas plantas en Baja California, a mudarse a los Estados Unidos para desde ahí estar suministrando estas plantas maquiladoras. Esa puede ser un caso, ¿no? Lo mejor sería que los componentes se produjeran mismo dentro de México y que México desarrollara una ventaja comparativa en esos renglones, ¿verdad?, a partir de mayor integración productiva, ¿no? Dependerá también, por supuesto, de un capítulo que está abierto, que no se ha resuelto todavía ahí, que es la relación de Estados Unidos y China, ¿no? Después de lo que ocurrió en la era Trump y los cambios que vienen con Biden, pero parece que la beligerancia con China continúa y contra Rusia, ¿no? Y eso va a definir mucho de los aspectos de lo que ocurre con la región, ¿no? Por supuesto, también igual en el caso del enigma de México, ¿no? Parece ser que México ha perdido ya el interés en impulsar estrategias de desarrollo industrial y este es un tema muy preocupante, ¿no? Porque, bueno, pues en el caso de Baja California, que es una región en transición, como veíamos con las cifras que he estado presentando, ¿no?, pues completar estos procesos requerirá de mucha presencia e impulso del Estado, ¿no? No solamente en términos de inversiones, sino en infraestructura, sino en términos de promoción comercial, identificación de socios o de empresas capaces, ¿no?,
de encabezar estos procesos y establecerse en la región, ¿no? Es todo. Muchísimas gracias de nuevo por su atención. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias, doctor Eliseo Díaz, por su participación. Creo que ha sido muy claro, nos ha dado bastante información, pero ahora sí que ha sido muy objetivo todo lo que ha comentado. Ya les he pedido a los asistentes si tienen alguna duda o comentario, nos estuvieran haciendo llegar por el chat. Nos preguntan, nos dicen muy interesante charla. ¿Podría platicarnos un poco sobre la agenda de desarrollo ahora sí que a su Sí. opinión? ¿Si yo o Eduardo? Sí, igual y si los dos quieren participar, estaría perfecto también. Pues si quieres empezar, Eliseo. Sí, ok, gracias. Justamente lo que trato yo de llegar es a una agenda de desarrollo, ¿no? Esa era la preocupación de la revisión de es un solo sector, es solo el sector de comercio que es clave, creo yo, ¿no? Yo creo que estamos frente a un reto muy importante en el caso de Baja California, ¿no? Porque estamos en este proceso de cambio que no se ha consolidado, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, el primer tratado comercial del 94, establecía cierta temporalidad para iniciar un proceso de ajuste del sector de maquiladoras, ¿no? Y particularmente se refería, bueno, a todos los estados de la frontera y después al resto del país, ¿no? Porque, no sé, las maquiladoras se establecieron como una cuestión de emergencia laboral en los años 60, provocadas por la crisis migratoria entre México y Estados Unidos, ¿no? Y nunca se pensó en los años 60, por supuesto, en reglas de origen, ¿no? Os digo, lo que menos importaba eran reglas de origen, ¿no? Y se recordarán ustedes que en esos años 90, cuando se estuvo hablando del Tratado de Libre Comercio antes de su firma, el discurso en aquella época consistía en que querían convertir a México en una plataforma de exportación. Creo yo que la literatura científica sobre el comercio internacional no había logrado todavía distinguir entre estos modelos diferentes, ¿no? De exportaciones, ¿no? Y en aquella época se oía muy bien hablar de una plataforma de exportación. El tema es que una plataforma de exportación viola las reglas del Tratado de Libre Comercio, en donde los países se enfrentan de manera individual a medir, digamos, sus competencias, ¿verdad? Sus ventajas para comerciar, ¿no? Y comercian en esta función. Y eso provoca las ganancias de comercio que la teoría nos dice que ocurre, ¿no? Hay un trabajo que establece que hizo una distinción entre las ganancias del comercio que derivan de los tres tipos prevalecientes de comercio internacional, ¿no? Uno es el de plataforma de exportación, el otro es el de firmas heterogéneas y el otro es en base a la exportación de productos naturales, digamos, que pueden ser del subsuelo o de la superficie, ¿no? En el primer caso se dice las exportaciones de firmas heterogéneas, que son los tipos de exportaciones que siempre pensamos que son las únicas que existen, ¿no? Grandes empresas, campeones nacionales que conquistan el mercado internacional y venden sus productos porque tienen ventajas de costos, ventajas de procesos o de conocimiento de los mercados, ¿verdad? Son las que provocan los mayores beneficios del comercio, ¿no? Sin embargo, las plataformas de exportación, y Baja California es un claro ejemplo de eso, ¿verdad? Provocan menos ganancias de exportación. ¿Por qué? Porque no hay efectos de rama, ¿no? No hay más empresas que nazcan y se desarrollen a partir de una empresa o un conjunto de empresas que estén exportando, ¿no? Y las que tienen peores efectos son estas empresas que les llaman algunos extractivistas, ¿verdad? Que viven de la explotación de los recursos naturales y que exportan los recursos naturales, ¿no? Entonces, me parece a mí, aparte de las reglas del libre comercio, bueno, lo que buscaban era eso, ¿no? Evitar que el país estuviera procesando cosas de otras economías que no están en la región dentro del pacto comercial y que quieran aprovechar las reglas del libre comercio para estar suministrando, ¿no? El problema del déficit en Estados Unidos provocó grandes dolores de cabeza a Trump, ¿no? Que lo volcó hacia esa política más nacionalista, más
más de restringir el libre comercio, ¿verdad? Porque sentían que Estados Unidos estaba perdiendo mucho, ¿no? Fue una reacción exagerada y desmesurada de Trump, que todos lo sabemos cómo era, ¿no? Sin embargo, el problema del déficit y el financiamiento, sobre todo el déficit comercial en los Estados Unidos, provoca un problema económico serio, aunque no podemos partir de que se tenga que tener equilibrio comercial, por supuesto, o que el superávit comercial sea mejor que tener un déficit, ¿no? Lo cierto es que había una crisis que se provocaba ahí, ¿no? Entonces yo creo que la agenda del desarrollo en Baja California, recordemos que Baja California con las maquiladoras en los años 60, todo aquello, la expansión que se conoció antes de que el país empezara a comerciar seriamente, la región ya estaba comerciando, ¿no? Y jalaba, era un motor que jalaba la economía del país, ¿no? Y esa máquina pues dejó de funcionar, ¿no? Y en parte fueron el Tratado de Libre Comercio, la oportunidad que tuvieron otras regiones para desarrollarse, como es el caso del Bajío, ¿no? Baja California tiene una tasa de crecimiento, me parece, como de 3.8% en promedio en la última década, ¿no? Pero la región del Bajío está creciendo al 8%, ¿no? Entonces, se ve cómo pues la contribución del país, ¿no? A la economía del país está siendo muy diferenciada y ya los estados de la región, excepto en Nuevo León, quizás y el caso de Coahuila, ya no son tan importantes para el conjunto del país, ¿no? Entonces, la agenda de desarrollo implica, me parece a mí, para Baja California, retomar estos cambios, que han sido lentos. Yo creo que parte del rezago que ha sufrido Baja California en los últimos años se debe a que no ha sido capaz de dar ese salto, ¿no? Y que yo creo que hay que impulsarlo, ¿no? Ese sería mi comentario. Sí. Bueno, miren, respecto a este tema de la agenda de desarrollo, yo voy a ser muy puntual, o trataré de ser puntual. Es obvio que una de las tendencias que venía desarrollándose entre el comercio de México y Estados Unidos es la mayor penetración de China en las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos. Ha habido trabajos que lo han llamado China el socio no invitado al Tratado de Libre Comercio. Otros, como yo hemos dicho, es el socio no deseado de libre comercio, y no es no deseado porque precisamente con diferentes trabajos que se hicieron en el Fondo Monetario Internacional, utilizando matrices, se vio, ¿verdad? Hay estudios donde te dice cómo la penetración de las importaciones chinas en las exportaciones de México creció de manera muy importante en todos los sectores, pero de manera más importante en el eléctrico y electrónico. Como resultado de esto, pues obviamente se establece el nuevo Tratado de Libre Comercio, se actualiza el Tratado de Libre Comercio en el TMEC o el USMCA, y este nuevo tratado pues tiene muchas cláusulas modernas, etcétera, pero el centro, el corazón del tratado, como ya se ha dicho, tiene que ver con elevar los requerimientos de mínimos de contenidos de valor agregado que se generen en la región de América del Norte, o sea, le hace Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, pues esto implica un gran reto, porque sube del 62.5 al 75%. Es un gran reto, pero a la vez es una oportunidad, obviamente. Entonces, es una oportunidad porque en el caso de, por ejemplo, de Baja California, lo que observamos es que si bien es cierto que ha habido una recomposición, ¿no? de que ciertas industrias de componentes eléctricos y de computación eran más importantes, lo que vemos también por otro lado es que está subiendo de manera bastante significativa todo lo que son autopartes y componentes y de la industria de automóviles, que también es maquiladora. O sea, esa no es industria de alta exportación, es industria maquiladora. Entonces, es muy importante en ese contexto que si bien hay un reacomodo de las, digamos, de cuáles son los sectores prioritarios en las manufacturas, no por eso pensar que ya estamos... estaba cambiando, digamos, el perfil tecnológico de las exportaciones de México. Yo creo que todavía el perfil tecnológico de las exportaciones de México y de Baja California tiene bajo contenido de valor agregado. Simplemente hay que hablar con los proveedores de las maquiladoras y pues lo que les venden son papel y tornillos. O sea, es decir, el contenido de lo que se genera en Baja California todavía sigue siendo de bajo valor agregado. Entonces, dentro de la agenda de desarrollo,
pues obviamente tiene que ser la idea de generar, a partir de este desafío, generar las políticas que permitan que realmente Baja California, en todos sus diferentes sectores, digamos, ya sea el eléctrico, electrónico, computación, aeroespacial, transporte, pues pueda tomar esa ventaja, pues, generarse inversiones y aprovechar, como se decía, bien decía Eliseo, digamos, la confrontación geopolítica, económica de Estados Unidos con China para tratar de captar esas, digamos, esas importaciones y empezarlas a reducir, particularmente, eso sí es cierto, en el sector electrónico, donde es más fuerte la presencia de las, digamos, de las importaciones chinas, que son utilizadas como insumos para la reexportación a los Estados Unidos. Entonces, ahí está, yo creo que es central. No sé, claro, el momento actual es un momento de crisis y la agenda del desarrollo tendrá que empezarse a articular pues, desde ahorita, pero, ¿no? Desde ahorita, pero pensando cómo generar las políticas para que se genere inversión en esas, digamos, con mayor tecnología y que se puedan suplir todas esas importaciones chinas con producción de inversionistas mexicanos. Porque la otra opción va a ser, entonces, que es lo que obviamente Estados Unidos tendría interés, en que sean los propios inversionistas americanos los que vengan otra vez aquí a maquilar y vuelvan a suplantar a China en términos de las importaciones, casi como la maquila, ¿no? Traer los insumos aquí y volverlos a enviar a Estados Unidos. Entonces es un parteaguas aquí, donde se está tratando de eliminar la competencia china y donde se abre una oportunidad para los inversionistas mexicanos para generar políticas de desarrollo en la medida que también tenemos la competencia de los propios inversionistas americanos que van a querer venir aquí también a hacer esas mismas, digamos, insumos, aprovechándose pues, obviamente de los salarios más bajos y de los costos de transporte que son muy bajos en Baja California. Hay que entender finalmente que Baja California tal vez ha perdido oportunidades, como se señalaba comparado con estados del centro de México, Guanajuato, etcétera, Jalisco, Querétaro, pero sigue teniendo unas ventajas comparativas muy grandes, que son los costos de transporte, ¿no? Tal vez salarios no tan competitivos como en el centro, pero los costos de transporte, al ser vecinos de los Estados Unidos, pues es una oportunidad para que los inversionistas mexicanos pudieran empezar a trabajar hacia a tratar de, digamos, suplir las importaciones chinas que se reexportan a los Estados Unidos. Y en ese sentido, yo creo que por ahí va, digamos, el reto, y el reto también para los estudiantes y para los que están estudiando sobre todo carreras técnicas es pues que el sistema educativo genere, digamos, el capital humano necesario para que los inversionistas mexicanos, extranjeros, vean la oportunidad de desarrollar industrias con más alto contenido de valor agregado, ¿no? En la medida que más ingenieros, más técnicos puedan incorporarse a esta tendencia, a este patrón de crecimiento, pues nos irá mejor. Nada más es el caso de ver, es el caso de Corea del Sur, donde pues invirtieron mucho en capital humano, tenían un sistema educativo mucho mejor que el mexicano, y en 60 años pasaron del subdesarrollo al desarrollo. Hay países que han pasado del subdesarrollo al desarrollo. No es una ideal o un sueño que a ver cuándo salimos del subdesarrollo. Es posible, se ha logrado, ¿no? Entonces, pues esos serían mis comentarios muy puntuales en ese sentido, ¿no? De generar, digamos, proveedores que generen mayor valor agregado para la industria exportadora. Y es cierto que hay una reconversión y probablemente sea creciente en la medida que el tratado va a estar frenando digamos, estas exportaciones electrónicas de México que tienen un alto contenido de valor agregado de China. Ahí va a haber todavía cambios en el futuro probablemente, ¿no? Porque esto está sucediendo actualmente. Está parado por la pandemia, pero están las reglas del juego puestas en la mesa, ¿no? Hacia adelante. Entonces es lo que comentaría respecto a este punto. Gracias. Muy bien, doctor. Muchas gracias por sus puntuales comentarios. Otra pregunta que nos hacen es si consideran ustedes que las modificaciones a los programas de promoción sectorial, PROSEC, afectan el crecimiento de las empresas maquiladoras en la región.
Bueno, yo no en particular no conozco estas modificaciones de las que hablan, pero yo creo que me quedo con este último comentario que hace Eduardo también sobre el caso de cómo desde el 94 se trató de restringir el papel de las maquiladoras, ¿no? Ese modelo que desde entonces trataba de promoverse, México adopta una estrategia de firmar tratados de libre comercio con todos los países, ¿no? Precisamente porque quienes pensaron en eso estaban pensando en que México podía ser la puerta de entrada a los Estados Unidos, ¿no? O sea, vino Trump y nos dijo, no, aquí no va a ser ninguna puerta de entrada de ustedes, ¿no? Comerse con lo que tienen y con mucho gusto los compro y me compran ustedes, ¿no? Entonces, desde entonces, pues, desde la firma del primer tratado de libre comercio venía tratándose de restringir esta presencia del comercio de maquiladoras o de plataforma de exportación, ¿no? Entonces, digo, es muy claro, ¿no? Los chinos lo saben, los japoneses lo saben, ¿verdad? Que estas oportunidades están ya cada vez más restringidas, que son efectivamente, ¿no? Es aumentar la composición, ¿verdad? De la producción nacional o trinacional en los productos que se comercian en el área de libre comercio, ¿no? Y eso implica que, bueno, japoneses, chinos, coreanos, que quieran estar utilizando plantas ensambladoras en México, tendrán que venirse a los Estados Unidos, a Canadá o a México mismo, ¿no? Entonces, yo creo que pues ese es el contexto, ¿no? Para poder desarrollar esto. Digo, sean maquiladoras, no sean maquiladoras, pueden continuar siendo maquiladoras con las plantas productoras de los componentes en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y eso sostendría, ¿no? Esa vigencia. Aquellas ligadas al sector automotriz se van a ver con el problema de la homologación salarial que están tratando de inducir las nuevas reglas acordadas también para el caso del sector laboral, ¿no? Y eso pues provocará también, afectará, digamos, la competitividad, al menos esa que se basa en salarios bajos relativos, ¿no? Y creo yo que digo, puntualizaría o reafirmaría que esa es la tendencia, ¿no? Sí, no sé, Eduardo, si tengas algún comentario. Pues sí son los programas de apoyo sectorial que son un poco programas así desde la perspectiva de las maquilas de permitir importación temporal de insumos a industrias o sectores estratégicos. Básicamente yo diría que dependería, ¿no? No sé, un poco en el caso de Estados Unidos siempre se ha planteado como política industrial apoyar a ciertas industrias, pero temporalmente, ¿no? Con esta idea de la industria infante, ¿no? Es decir, si hay industrias que requieren de insumos para desarrollarse, pues tiene que ser temporal porque no las puedes estar como apoyando con este tipo de políticas que van en contra propiamente de lo que está planteando en el Telecán ahora, ¿no? Porque si estás permitiendo que las empresas importen de China temporalmente, pues es decir, es posible, pero vas a tener, digamos, la confrontación con las reglas del Tratado de Libre Comercio. Ahora, muchos empresarios, muchas industrias, pues podrían plantearse pagar aranceles dentro del TEMEC y seguir importando bienes de China, dependiendo cuáles son los costos, ¿verdad? Entre los insumos y lo que tienen que pagar por aranceles. Yo creo que estas políticas son válidas, pero sí son temporales, y lo que se tiene que hacer más que nada también es una promoción de inversión en sectores estratégicos, lo cual también es, digamos, dentro de la economía, los economistas lo llamamos el second best, ¿no? Porque no sabemos muy bien. O sea, cuando te pones a decir, estas industrias son las que hay que apoyar, nunca es muy claro cuáles son, siempre, cuáles son las implicaciones que esto tiene. Pero lo que sí yo diría es que sí, además de estos programas, debería de plantearse también programas pues de crédito y de apoyo a la inversión para empresas que realmente están tratando de sustituir insumos de otros países, como en el caso de China, ¿no? Que es el caso que estamos hablando en esta ocasión. Eso es lo que podría decir. Tampoco soy muy experto en este programa, ¿no?
Ok, muchas gracias por sus puntuales comentarios. Y ya por último, nos preguntan, bueno, hacen el comentario que es un gran reto de Baja California. Dicen, ¿qué opinan del rol de los recién graduados ante estos retos? Ya para terminar. Sí, yo ya comenté, si tú quieres comentar, Ilse. sí, gracias. Gracias. Sí, mira, en este asunto de cómo reconvertir esto, de cómo crear este aparato productivo exportador, pues digo, hay dos reglas básicas, digamos, ¿no? Que una es utilizando factores internos, otra es utilizando factores externos, ¿no? Yo creo que, sin embargo, ambas estrategias se pueden complementar, ¿no? Lamentablemente, ya no es muy común hablar, ¿verdad?, del apoyo a emprendedores, que es básico, ¿no? Buscar emprendedores, digamos, de tipo tecnológico, ¿no? Las grandes firmas ahora fueron firmas creadas por jóvenes que las impulsaron ellos mismos, desde Tesla hasta Windows o lo que sea, ¿no? O sea, todas ellas son de jóvenes que emprendieron jugando a veces en proyectos de innovación y que fructificaron en ahora grandes compañías que son las que tienen valor de mercado mucho más grande que todas, ¿no? Entonces yo creo que hay que insistir en esto, ¿no? Y hay que insistir también en políticas de promoción de inversiones extranjeras, por supuesto, ya con criterios, como no se hacía antes, ¿verdad?, de reglas de origen, ¿no? Ya no se trata de, sí, vengan ustedes, manden y aquí se los ensamblamos y los exportamos a Estados Unidos. Eso no se permite. Eso viola las reglas de libre comercio, ¿no? Entonces, cambiemos en los componentes, ¿verdad? Tráiganse alguna fase intermedia para acá y aquí la armamos, ¿no? Y armamos la parte final y la exportamos con mucho gusto, ¿no? Y eso va a tener más oportunidades de ocupación, mayores salarios y mayores empresas, incluso oportunidades para surgimiento de nuevas empresas, ¿no? Entonces, siempre se pensó en el asunto, por ejemplo, muchos años se habló de impulsar la proveeduría local, se hablaba, ¿no? Pero si tu negocio consiste en que te mandan un contenedor lleno de teléfonos celulares, ¿verdad?, y te mandan otro contenedor con cajitas para poder guardar e individualizar esos teléfonos celulares, pues ¿en cuáles oportunidades de proveeduría estamos hablando, no? Ahí ya está todo proveído, no hay más, ¿no? Entonces necesitamos que se haga el celular aquí en México, o se haga algún componente del celular en México, ¿no? ¿Para qué? Para que haya 3, 4, 5, 20 empresas que compitan y que participen en esos mercados, ¿no? Y es lo que tenemos que lograr, me parece a mí, ¿no? Y bueno, está igual, ¿verdad? Tampoco es muy común escuchar ahora en la política pública, ¿verdad?, hablar de este impulso a la formación de capacidades tecnológicas, ¿no? En estudiantes, en las carreras tecnológicas o técnicas, ¿verdad? Pero hay que seguirlo haciendo. O sea, ese sustrato de la mano de obra capacitada, adiestrada, como bien comentaba Eduardo, pues es clave para poder sostener una plataforma de crecimiento económico y de innovación tecnológica, ¿no? Sin eso no se puede hacer. Entonces, pues hay que seguir trabajando en estos sectores. Qué bueno que haya organismos así como el Consejo, con el que ustedes forman parte, y que impulsen la innovación. Hay que seguir impulsando la innovación. Muchas veces pequeñas innovaciones se ven con desprecio, ¿no?, desde la política pública o desde las grandes empresas, ¿no? Y a veces estas pequeñas innovaciones llegan a revolucionar campos de la economía muy importantes, ¿no? Entonces no sabemos frente a qué nos enfrentamos cuando estamos frente a nuevos procesos, a nuevos componentes, a nuevos artefactos, a nuevas aplicaciones, y podemos estar frente al surgimiento de una rama o un sector industrial que llegue a ser clave para alguna de las regiones, ¿no? Entonces es una apuesta que tenemos que hacer, ¿no? Seguir impulsando la innovación. ¿Cómo? Bueno, pues ya se ha hecho mucho, ustedes tienen gran experiencia en esto, ¿no? Y hay que seguirlo haciendo, ¿no? Y hay que ser más enfáticos en promover este tipo de cambios, ¿verdad? En procedimientos, en el uso de productos, en el uso de componentes y demás, ¿no? Para poder sostener o resolver este reto que enfrenta la región, ¿no? Sí, no sé si quieras agregar algo, Eduardo. Sí, su audio, doctor. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ya había comentado un poco al tema y que me adelanté tal vez, pero pues sí, es para tener mayor contenido de valor agregado necesitas tener
mayor desarrollo tecnológico y obviamente necesitas una fuerza de trabajo que pueda estar al nivel, ¿no? No necesitas simplemente obreros maquiladores que tengan secundaria cumplida, lo que requerirías es realmente ingenieros, técnicos, que puedan también responder a las posibilidades de inversión, si hay inversionistas dispuestos digamos, a entrarle a generar insumos de mayor contenido, de valor agregado, pues necesita haber una fuerza de trabajo también que la sostenga, y en ese sentido los graduados digo, sin menospreciar a los economistas ni a ninguno de nosotros, pero digamos graduados que tengan que ver con cuestiones tecnológicas relacionadas a la producción y finalmente a cualquier área de conocimiento son importantes para pasar a un nivel más elevado. Ponía el caso de Japón y particularmente de Corea, que con su nivel educativo que ya tenían fue crucial, fue muy importante, junto con políticas obviamente industriales de apoyo a la inversión para que pues, se pudiera, digamos, Corea pudiera salir adelante y ahora ser pues prácticamente es una economía en desarrollo, ¿no? Entonces, les decía, es posible, se ha dado, y sí se requiere, digamos, mayor calificación de la fuerza de trabajo, mayor capital humano. Creo que eso sería muy importante y redondearía toda una perspectiva de una política de desarrollo, ¿no? No podemos dejar el capital humano fuera de la política de desarrollo, es el central, digamos. Y esos eran mis comentarios pues, al respecto a este punto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias a ambos por sus puntuales comentarios. Ya no hay más preguntas, simplemente nos dan las gracias, nos hacen saber que fueron muy buenas presentaciones las de ambos, que fueron todas sus presentaciones claras y objetivas. No me queda más que agradecerles a todos por su presencia. Muchas gracias al doctor Eduardo Cota por apoyarnos en esta actividad. Es que dice Cota ahí, ¿no? Muchas gracias por su actividad, por su apoyo. Por ahí les estaremos haciendo llegar su constancia de participación a la brevedad posible. Y pues no me queda más que a nombre del director general del Consejo, el doctor Abraham Orozco Lascano, agradecerle a todos por su puntual presencia y agradecer al COLEF también por las facilidades prestadas para llevar a cabo esta actividad.